En la madrugada del 9 de marzo de 2016, Ámsterdam despertó con una escena que parecía sacada de una película de terror. Frente a un conocido bar de sisas apareció un cubo azul con una cabeza humana dentro. No era un mensaje cualquiera, sino una advertencia sanguinaria firmada por la Mokromafia, una organización criminal que desde hace años mantiene a los Países Bajos en vilo por su violencia extrema y brutalidad sin límites. La víctima fue Nabil Amsieb, un joven de 23 años que se había adentrado en el oscuro mundo del narcotráfico y las mafias marroquíes. Hoy te contamos su historia, el horror de su asesinato y el trasfondo sangriento de la Mokromafia. Nabil Amsieb, neerlandés de origen marroquí, creció en los barrios periféricos de Ámsterdam, zonas que sirven como caldo de cultivo para el crimen organizado. Aunque su familia lo recuerda como un chico normal, las investigaciones policiales lo vinculan con la Mokromafia, una red que controla el tráfico de cocaína en la ciudad. Se cree que Nabil había escalado posiciones dentro de esta organización, pero también que comenzó a generar tensiones internas por conflictos de territorios y traiciones. Su entorno lo describe como alguien que intentaba sobrevivir en un mundo de violencia constante donde la lealtad es efímera y la traición mortal. La madrugada del 8 de marzo, Nabil fue secuestrado en circunstancias que aún no han sido completamente aclaradas, pero que los investigadores relacionan con una venganza interna dentro de la Mokromafia. Horas después, la policía encontró un coche calcinado en un barrio cercano. Dentro, el cuerpo sin vida de Nabil, con signos evidentes de tortura extrema, heridas profundas, fracturas y marcas que evidencian una brutal paliza prolongada. La verdadera brutalidad llegó al día siguiente, cuando su cabeza fue encontrada separada del cuerpo, metida en un cubo azul justo delante del Fayrouz Lounge, un conocido bar de sisas de la comunidad marroquí en Ámsterdam. Este acto no fue solo un asesinato, sino un mensaje claro y terrorífico. La decapitación y la exposición pública de la cabeza eran una demostración de poder, una advertencia sangrienta a quienes osaran desafiar a la Mokromafia. Los expertos forenses creen que la tortura y la decapitación se usaron para infligir terror, no solo para matar. La violencia extrema se volvió una herramienta habitual para controlar territorios y silenciar a los enemigos. La Mokromafia es una organización criminal que nació a principios de los 2000 en barrios marroquíes de Países Bajos y Bélgica. Su base son jóvenes descendientes de inmigrantes marroquíes que crecieron en entornos marginales. Controlan principalmente el tráfico de cocaína, usando rutas europeas y puertos como Rotterdam y Amberes para la entrada de la droga. La organización funciona con estructuras tipo mafioso clásico, pero adaptadas al siglo XXI. Jerarquías con líderes, células independientes y un uso intensivo de la violencia como herramienta de control y negociación. A diferencia de otras mafias, la Mokro destaca por su brutalidad. No dudan en usar métodos terroríficos como torturas, decapitaciones públicas, atentados con explosivos y asesinatos masivos para marcar su territorio. Su poder ha crecido con la impunidad relativa y la dificultad de las fuerzas policiales para infiltrar sus redes. Como el de Nabil, hay miles de ejemplos de actos atroces cometidos por esta mafia. Como el caso de Dani G. en 2015, asesinado con varios disparos en plena calle. Su muerte se utilizó para enviar un mensaje a una banda rival que estaba intentando usurpar territorios. El cuerpo fue abandonado en un lugar público con una nota amenazante. O la masacre de Harlem en 2012, un tiroteo en un club nocturno donde murieron 4 personas, algunas de ellas inocentes. Fue resultado de un ajuste de cuentas entre facciones de la Mokro, que no dudaron en poner en riesgo varias vidas ajenas para demostrar su poder. También se sabe que algunas figuras públicas han recibido amenazas directas y han sido extorsionados por la Mokro, que no duda en usar la violencia para controlar incluso a celebridades o empresarios. Desde finales de los 2000 y especialmente a partir del 2012, la Mokromafia se ha visto inmersa en una brutal guerra interna, marcada por robos de droga, traiciones y disputas por el control del mercado. El asesinato de Nabil Amsieb forma parte de esta escalada. Cada crimen se convierte en un espectáculo macabro para intimidar a rivales y evitar que alguien se atreva a desafiar a la organización.
El uso de torturas, decapitaciones y la exhibición pública de restos humanos se ha convertido en una seña de identidad que aterrorizó a la población y puso en jaque a las fuerzas policiales. La presión de la sociedad y los medios ha obligado a las autoridades neerlandesas a intensificar su lucha contra la mocro, con operativos a gran escala, detenciones masivas y cooperación internacional. Sin embargo, la mocro ha sabido adaptarse, usando el miedo para mantener su influencia y para intimidar a testigos y funcionarios. Las amenazas a figuras públicas, desde políticos hasta miembros de la realeza, han elevado las alarmas al máximo nivel. La lucha continúa, pero la mocro sigue siendo un problema vivo y latente, con una violencia que parece no tener fin. El caso de Nabil Amsieb es un espejo de la brutal realidad del crimen organizado moderno en Europa. No es solo un asesinato, es una declaración de guerra. Un ejemplo extremo de cómo la violencia se usa para controlar y aterrorizar. La mocromafia no es solo una mafia cualquiera. Es un monstruo que vive en las sombras de ciudades europeas, marcando a sangre y fuego el territorio que controla. Una historia de miedo, poder y brutalidad que aún no ha terminado. Si quieres conocer más historias impactantes del crimen organizado, no olvides suscribirte y activar la campana. Déjanos en comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje.